encontramos en la Plaza de la Constitución durante muchos siglos, el centro neurálgico de la vida política, económica y religiosa de la villa de Sas. Desde comienzos del siglo XVI, ya con el reinado de Carlos I y tras el fecundo reinado de los Reyes Católicos, que para la villa de Sas y para toda la comarca supuso un verdadero cambio en abandonar la vida medieval y entrada en la edad moderna, uno de los aspectos que implicó en el caso de Sas, es que se abandonaran las alturas de la ermita de San Blas, la antigua parroquia, y en 1530 se comenzara a edificar la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Este espacio, que todavía en el siglo XVIII se llamaba Plaza Mayor, lo configuran la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y el ayuntamiento de Sas. Y en los dos lados, casas señoriales que a lo largo de los siglos se han ido sucediendo en este reducido espacio que configura la Plaza Mayor. La antigua Plaza Mayor, desde el siglo XIX, Plaza de la Constitución, en homenaje a la Constitución de Cádiz de 1812. La iglesia tuvo una ampliación a finales del siglo XVIII, en 1787, y quedó tal como la podemos contemplar hoy día, con la fachada renacentista que tenemos, que da a la Plaza de la Constitución, la puerta principal de la primitiva iglesia del siglo XVI. La parroquia, como decía, se comenzó a construir en 1530 y se consagró en 1561, el día del Corpus. Con lo cual, esta fachada de estilo renacentista es aproximadamente de mediados del siglo XVI y supone una de las primeras aportaciones del Renacimiento en las actuales tierras alicantinas. Debido al influjo del círculo renacentista de la ciudad de Villena, con Jacobo Florentín y sus discípulos como Jerónimo Quijano, que dejaron huellas en la ciudad de Villena, pues la iglesia de Santiago, en la de Santa María o las Virtudes, y también en esta portada renacentista de la parroquia de Sas. La imagen que vemos hoy de la Virgen de los Frutos es moderna, es del año 2009, sustituyendo a la que se destruyó durante la Guerra Civil, y podemos ver muy deteriorados los dos jarrones renacentistas que la flanqueaban, luego un friso que alterna conchas y ángeles, querubines, luego las dos pilastras con capiteles corintios, y lo más llamativo de esta portada son los dos rostros de perfil que podemos contemplar y que, en mi opinión, representan a los dos poderes de la época: al emperador Carlos I de España y V de Alemania, a la izquierda de la puerta, representado como César romano, como el nuevo César del nuevo Imperio Romano católico, y a la derecha el Papa Paulo III, que es el que convocó el Concilio de Trento en un momento en el que todo el cristianismo se estaba dividiendo debido a la herejía de los luteranos. De esta forma tenemos representados los dos poderes, el poder político del emperador y el poder religioso del Papa. Al enfrente de la iglesia está el ayuntamiento, que el edificio que podemos ver es del año 1976, pero anteriormente había otro edificio que se construyó en 1883 y del cual se conservan, del antiguo edificio, el nuevo conserva las puertas, unas puertas donde viene la fecha de 1883, puertas que son obra de un gran ebanista, de un gran artista de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que era el maestro requinto, don Pedro Esteban Alpañés, que además de ser músico y director de la banda primitiva La Moderna, era también un afamado carpintero y ebanista, que muchas de sus puertas, obras de arte, todavía podemos ver
Por ejemplo, aquí en la Plaza de la Constitución, en la puerta del ayuntamiento, la antigua puerta del ayuntamiento, o en la puerta de la comparsa de Garibaldinos, y otras que podemos ver a lo largo de la calle Mayor. También en la fachada de la casa consistorial podemos contemplar el escudo del siglo XVIII, el escudo de la Villa de Sas del siglo XVIII, que ha ido pasando en los sucesivos edificios que se han ido construyendo. Se ha mantenido este emblema heráldico de la Villa de Sas. Nos encontramos en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de la Villa de Sas, templo que empezó a edificarse hacia 1530 y que se consagró en 1561, por cuyo motivo hace poco se celebró el 450 aniversario de dicha consagración. El motivo de construir esta iglesia y en este lugar se debe al gran proceso de crecimiento de la población, también crecimiento urbano que supuso las décadas finales del siglo XV y el comienzo del siglo XVI, que dejó pequeña la antigua iglesia, la iglesia de arriba, lo que hoy conocemos como Ermita de San Blas, al multiplicarse la población por 4 y obligar a construir un nuevo templo, que se construye frente de lo que luego fue el ayuntamiento, en la Plaza Mayor del pueblo, templo que era más pequeño de lo que es en la actualidad y que en su momento constaba de una nave única de cubierta gótica y capillas laterales. La fachada principal es la que da a la Plaza Mayor o Plaza de la Iglesia o Plaza del Ayuntamiento, hoy día Plaza de la Constitución, y esta fachada es el comienzo del arte del Renacimiento en nuestro pueblo, debido a que al pertenecer al Reino de Murcia y estar en el Marquesado de Villena, unos discípulos de un escultor italiano, Jacobo Florentino, que vino a trabajar a España y que trabajó en Granada y en Jaén, en Murcia. También trabajó en Villena, donde falleció en 1526. Uno de sus discípulos es el que, en la década de 1530, elabora la portada renacentista que da a la iglesia, que da a la plaza de la iglesia. Esta portada renacentista tiene una serie de elementos interesantes, sobre todo los dos medallones, donde vemos representados a la izquierda al César, a Carlos I, representado como César romano, y a la derecha al Papa Paulo III. Y las claves de bóveda de lo que hoy es el crucero de la iglesia, también tenemos representado, rodeando a Cristo crucificado, a sus pies están la Virgen y el apóstol San Juan, pues una de las hay 4 claves secundarias. Una de ellas es un florón con motivos vegetales, pero las otras 3 tienen elementos también renacentistas, como puede ser una imagen de Carlos I, un busto de Carlos I, otra imagen de Cristo entronizado, y la tercera, otra imagen que representa a la religión triunfante, que vienen a coincidir en el mensaje con el de la fachada. O sea que a Cristo lo mantienen 2 poderes: la Iglesia, representada en la fachada por el Papa, y aquí por la Iglesia triunfante,
y el emperador o el imperio, que defiende a la Iglesia católica y a Cristo de la herejía protestante. Estos elementos son genuinamente renacentistas y es de las pocas cosas originales que quedan en la Iglesia, que a lo largo de los siglos ha tenido muchas vicisitudes, y la que mayor daño le causó fue la Guerra Civil Española, en la cual se destruyó todo lo que había en cuanto a objetos artísticos, retablos, cuadros, tallas e imágenes. Y solamente nos quedan originales, pues como decíamos, las claves de bóveda y las pinturas del ábside del altar mayor, con los 4 evangelistas y el Cordero Místico, y con la clave de bóveda que está encima del altar, que es el escudo de Sas. Y también nos quedan originales las pinturas que representan falsas arquitecturas, como la que está sobre la puerta de entrada a la capilla de la Comunión, o la que está sobre la puerta de entrada a la sacristía, también la que está sobre la puerta de entrada al campanario y en los 2 laterales del altar mayor, donde hoy día podemos ver a San Blas y a San Sebastián. Pues esas pinturas que representan arquitecturas son de finales del siglo XVIII, de un pintor italiano que trabajaba en el obispado de Cartagena, Murcia, al cual pertenecía Sas hasta 1954, que se llamaba Paolo Sistori. Esas pinturas son también anteriores a la Guerra Civil, pero ya todo lo demás que vemos, como las 2 que están en el altar mayor, que representan el milagro de Santa Eulalia, o el voto a la Virgen de los Frutos, pues son todas posteriores, de la segunda mitad del siglo XX. La primitiva iglesia del siglo XVI, como decía, era de nave única con capillas laterales y un altar mucho más pequeño de lo que lo vemos hoy, porque en el propio altar también había capillas adosadas. ¿Por qué la iglesia la vemos hoy así? Pues para eso tenemos que adelantar unos siglos, llegar a finales del siglo XVIII, cuando la población de Sas bien había crecido ya a lo largo de ese siglo, se había multiplicado por 2, y dijéramos que la iglesia ya se queda pequeña y entonces se decide ampliarla, y para eso se construyen los últimos 2 tramos a los pies de la iglesia y se construye la portada neoclásica, que hoy día es la puerta principal de entrada a la parroquia. Esa obra se encarga al arquitecto de la diócesis de Cartagena-Murcia, que se llamaba Felipe Motilla, y este arquitecto decide reformar la iglesia, por ejemplo, eliminando los pilares que había donde hoy está la Virgen del Carmen aproximadamente y la Virgen de los Dolores. Esos pilares los elimina para formar un crucero y formar una planta de cruz latina, y con lo cual tiene que modificar también toda la estructura de la cubierta, levantando los muros, haciendo unas bóvedas secundarias con forma de media naranja, con lo cual tuvo que retocar, manteniendo las claves de bóveda que hemos visto antes, pero retocar alguna de ellas. Y al mismo tiempo ensancha las separaciones que había entre las capillas, haciendo entre capilla y capilla había una pequeña separación aproximadamente de medio metro, ahora la ensancha mucho más y elimina las cancelas de madera o metálicas que cerraban las capillas. De esa forma logra un templo con 3 naves, una nave principal y 2 secundarias que van recorriendo el espacio que antes ocupaban las capillas adosadas, aparte de añadir los últimos 2 tramos, y de los cuales el último corresponde al coro. Todo eso se edifica
entre 1787 y 1792. De esa forma, lo que es la nave principal se queda tal como la conocemos hoy día. Pero antes de esta ampliación ya había habido dos, dijéramos, pequeñas ampliaciones. Una es la de la capilla de la Virgen del Rosario, lo que hoy día conocemos como Capilla de la Virgen del Pilar, cuya entrada no estaba desde el templo, como es hoy día, sino desde la sacristía. Y posteriormente, desde esa misma capilla de la Virgen del Pilar, anteriormente del Rosario, se comunicaba con la capilla de la Comunión. Cuando en 1787 se inicia la reforma de la ampliación de la iglesia, por ejemplo, al construir un espacio para el coro y trasladar el coro que estaba donde hoy día tenemos la entrada a la capilla de la Comunión, quedó espacio suficiente para hacer una puerta que comunicara desde la nave, desde el templo, con la capilla de la Comunión, y se quedó tal como lo conocemos así hoy día. Y posteriormente se abrió la puerta, se rompió el muro y se abrió un arco para comunicar también desde el propio templo con la capilla del Rosario, hoy día del Pilar. Y de esa forma se quedó ya la iglesia tal como la vemos hoy. Otra de las particularidades que tenía esta parroquia, como otras muchas, es que hasta bien avanzado el siglo XIX todos los enterramientos se realizaban en la misma, bien en lo que se conoce como la cripta principal o de la fábrica de la iglesia, que sería la que estamos en el pasillo central del templo, o si no en las pequeñas criptas que las capillas tenían a los lados. Cada una de ellas tenía su vaso de enterramiento, donde a lo largo de los siglos pues iban enterrando a los que tenían derecho por ser de determinadas familias, que bajo su supervisión estaban dichas capillas. Esto, a lo largo del finales ya del siglo XVIII, empiezan a haber prohibiciones para enterrar en la iglesia, obligando a que se construyan cementerios, pero en el caso de Sas y de otros muchos pueblos, pues la tradición, la fuerza de la tradición seguía manteniendo la costumbre de enterrar en el propio templo. Y solamente cuando ya en 1834 una epidemia de cólera multiplica el número de fallecidos y ya hace imposible el poderlos enterrar a todos en el templo, es cuando se construye el primer cementerio en Sas, en lo que hoy luego el cementerio de la Soledad, siendo la ermita de la Soledad la capilla de aquel cementerio, que estuvo en funcionamiento pues desde 1835 hasta 1885, que con motivo de otra epidemia de cólera, al quedarse pequeño y al estar ya muy cerca de la población, se construyó uno nuevo, que es el actual cementerio de Sas, en el paraje del Pardo.